Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta hermosa blusa a crochet para mujer. Es una blusa que se teje fácil, vamos a decorarla en el centro con este adorno que tiene mucha textura, es muy bonito y además van a ver que se teje fácil. Luego vamos a continuar con unos calados en la parte superior que seguirán en las mangas. Les va a gustar mucho, van a ver. Y como les digo, se teje fácil. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Eso nos ayuda muchísimo. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que estas instrucciones aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas mientras yo voy tejiendo la talla chica. Y de cualquier manera, si alguien quiere tejerla en otra talla o con otros materiales, no se preocupen, es muy sencillo, pues el adorno central es igual para todas las tallas y lo único que cambia es el número de puntos que tenemos a un lado y al otro de ese adorno. Pero no se preocupen, ahorita en un momento más les explico mejor esa parte. Primero les voy a hablar de los materiales. Necesitamos lana o hilo en grosor número 2 o grosor fino. Está apareciendo ahora en la pantalla una cantidad aproximada para cada una de las tallas. Es una cantidad aproximada porque va a variar dependiendo del largo que cada quien le dé a la manga, ¿ok? Así que esto ténganlo en consideración. Vamos a tejer este hilo grosor número 2 o grosor fino con un gancho más grande del que suele recomendar. Por lo general, este tipo de grosor recomiendo un gancho 3 milímetros para tejerse, pero nosotros lo vamos a tejer con un gancho 5 milímetros. Así vamos a conseguir que el tejido nos quede un poco más abierto y más suelto. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Como les decía, tejer esta blusa en cualquier otra talla es muy sencillo, pues tenemos un adorno que está en el centro y lo que cambia de una talla a otra es el número de puntos que tenemos aquí a los lados. Así que ustedes, según el ancho que quieran que tenga la blusa, calculen el número de cadenas que necesitan para esos centímetros y lo que van a hacer es centrar este adorno en esas cadenas. Ahora, ¿de cuántas cadenas consta este adorno? Bueno, pues de 27 cadenas. Desde aquí, donde ven este primer espacio, y hasta aquí, hasta este último espacio, tenemos 27 cadenas. Esas son las que van a centrar en las cadenas que ustedes tengan y en lo demás simplemente van a tejer puntos altos o puntos bajos según la vuelta que estén tejiendo, ¿ok? Es muy sencillo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos ahora a meter en ese arito que quedó el gancho, es el gancho 5 milímetros y ajustamos el arito. Ahora tejeremos 66 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos 3. Y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Y vamos a tejer hasta que tengamos 19 puntos altos en total. Llevamos 1. Fíjense por favor cada una de las tallas cuántos puntos altos necesitan. En esta entonces, que es la talla chica, necesitamos tener 19 puntos altos. Llevamos 1. Vamos a la siguiente cadena, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos 2,
lazada, vamos a la cadena que sigue y hacemos otro punto alto. Y así continuamos entonces en cada cadena hasta tener los puntos altos que necesitemos. Para esta talla son 19. Hasta ahora llevo 17 puntos altos. Voy a hacer el número 18 y el último, que es el número 19. Si ustedes también ya tienen los puntos altos que necesitaban según la talla que están tejiendo, entonces ahora vamos a comenzar a hacer el adorno que tiene en el centro la blusa. Este adorno es igual para todas las tallas, así que todos vamos a tejer esta parte igual. Vamos a tejer una cadena. Saltamos una cadena aquí en la base, vamos a la que sigue y tejemos un punto alto. Lo hacemos otra vez. Tejemos una cadena, saltamos una cadena aquí en la base y en la que sigue tejemos un punto alto. Ahora tejemos una cadena, saltamos una cadena aquí en la base y vamos a tejer 5 puntos altos, uno en cada cadena. Ahí va 1. Siguiente cadena, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, saltamos una cadena aquí en la base y vamos a tejer otra vez 5 puntos altos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez más, tejemos una cadena, saltamos una cadena aquí en la base y tejemos 5 puntos altos, uno en cada cadena. Hacemos una cadena, saltamos una cadena en la base, vamos a la que sigue, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos una cadena en la base, en la que sigue tejemos un punto alto y ahora hacemos una cadena. Ahora saltamos una cadena, vamos a la que sigue, ya terminamos de hacer el adorno que va en el centro y ahora vamos a tejer para esta talla 19 puntos altos, uno en cada cadena. Fíjense para la talla que están tejiendo cuántos puntos altos tienen que tejer. Llevo hasta ahora 17 puntos altos, voy a hacer el número 18 y el número 19, que me toca hacerlo en la última cadena. Si ustedes también ya tienen el número de puntos altos que necesitaban según la talla que están tejiendo, pues con eso terminamos la vuelta. Tenemos el mismo número de puntos altos al principio y al final. Nos queda el adorno centrado. Tenemos 3 espacios, luego 3 grupos de 5 puntos altos y luego nos quedan otra vez 3 espacios. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto y donde tengamos una cadena vamos a hacer una cadena. Así que nos toca hacer entonces 19 puntos bajos para esta talla, que son los puntos que tenemos aquí, hasta antes de llegar a la primera cadena. Comenzamos a tejer en el primer punto y para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra
y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Vamos a seguir así en cada punto. Siguiente punto, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 2 argollas. Vamos al que sigue y hacemos lo mismo, un punto bajo. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos hasta llegar aquí a la primera cadena que tenemos. Tejo aquí en el último punto y como habíamos dicho, en donde tengamos una cadena, vamos a hacer una cadena. Así que empezamos el adorno del centro, hacemos una cadena, tejemos un punto bajo sobre el punto alto que tenemos ahí. Ahora nos toca hacer una cadena, pues aquí tenemos una. Un punto bajo sobre el punto alto que sigue. Una cadena, pues ahí tenemos una. Y ahora tenemos aquí el primer grupo de 5 puntos altos, así que vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Ahora nos toca hacer una cadena. Vamos al siguiente grupo de 5 puntos altos y tejemos un punto bajo en cada uno. Nos toca hacer una cadena. Y vamos al último grupo de 5 puntos altos. Hacemos otra vez un punto bajo en cada uno. Nos toca hacer una cadena y ahora un punto bajo en el punto alto que tenemos ahí. Otra vez una cadena, un punto bajo sobre el punto alto que sigue, una cadena y ahora nos toca terminar aquí con un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, que en este caso son 19. Vamos aquí y empezamos. Terminamos esta vuelta. Aquí está el último punto. No olviden tejer sobre él. Vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer 19 puntos altos, que son los que tenemos hasta antes de llegar a la cadena. Comenzamos a tejer en el primer punto. Este es mi último punto. Llegamos entonces a la cadena donde comienza el adorno central. Así que vamos a hacer una cadena. Siempre fíjense de tejer cadenas donde tengan cadenas, ¿ok? En el punto bajo que tenemos ahí hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena. Un punto alto en el siguiente punto bajo. Nos toca hacer una cadena. Y ahora vamos a hacer un punto alto y un punto alto doble cerrados juntos. El nombre es muy largo, pero es muy sencillo. Van a ver. Vamos a empezar un punto alto en el primer punto bajo que tenemos aquí de este grupo de 5. Entonces, ahí comenzamos un punto alto, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí vamos a dejar el punto, no lo vamos a terminar. Ahora vamos a comenzar un punto alto doble, pero ese punto alto doble lo vamos a enganchar aquí en la vuelta de puntos altos que tenemos aquí. Lo vamos a hacer en el tercer punto alto de ese grupo de 5, así que contamos 1, 2 y 3. En este punto alto, ahí vamos a enganchar. Entonces, para hacer un punto alto doble, damos 2 lazadas. Metemos el gancho por un lado de ese tercer punto, de adelante hacia atrás. Y ahora lo sacamos por el otro lado.
Estamos empujando el punto hacia adelante. Ahí lo pueden ver por detrás. Ahora, damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos ahí un punto alto doble que empezamos y un punto alto por acá que empezamos también. Entonces ahora vamos a cerrarlos juntos. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. De 2 puntos hemos hecho uno nada más. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos en los 3 puntos que siguen. Pero tengan cuidado porque esta patita que formamos aquí nos está tapando un punto. Entonces háganla a un lado para que vean el punto que sigue y no lo vayan a saltar. Entonces vamos a tejer ahí en ese siguiente punto el primer punto alto. En el que sigue hacemos el segundo. Y en el siguiente hacemos el tercero. Ahora vamos a formar aquí otra patita como esta que hicimos aquí. Pero vamos a hacer a la inversa los puntos. Primero vamos a tejer el punto alto doble y luego el punto alto. Entonces, vamos a hacer las 2 lazadas para comenzar el punto alto doble que vamos a enganchar en el mismo punto donde enganchamos este, ¿ok? Entonces, pasamos el gancho por un lado de ese mismo punto, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto doble, no lo terminamos. Y vamos aquí al último punto bajo que tenemos de ese grupo de 5. Miren, aquí sigue la cadena. Entonces, en ese último punto bajo vamos a comenzar un punto alto. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas para cerrarlos juntos. Esto que hicimos aquí en este primer grupo de 5 puntos, lo vamos a hacer igual en los 2 grupos que nos quedan de 5 puntos, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Nos toca hacer una cadena. Y como dijimos, vamos a hacer lo mismo que aquí en este grupo de 5 puntos. Entonces tenemos que empezar con un punto alto y un punto alto doble cerrados juntos. Comenzamos el punto alto en el primer punto bajo que tenemos de ese grupo de 5. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a enganchar el punto alto doble aquí en el tercer punto alto que tenemos. Damos 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado de ese punto alto, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas. Y ahora lo cerramos juntos, lazada y sacamos las 3 argollas que nos quedan. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos, uno en cada punto. Tenemos cuidado de hacer a un lado esa patita que formamos para que no nos tape el punto que está detrás. Entonces ahí comenzamos el primero. Siguiente punto. Hacemos el segundo y en el siguiente punto hacemos el tercero. Ahora vamos a formar aquí la otra patita de la V. Tejemos primero el punto alto doble, damos 2 lazadas, enganchamos este punto alto doble aquí en el mismo punto alto donde enganchamos el primero. Pasamos el gancho por un lado, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a comenzar el punto alto en el último punto bajo que tenemos ahí de ese grupo de 5. ¿Ven? Aquí está la cadena. Entonces, ahí en ese último punto bajo, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas, perdón. Ya tenemos el punto alto doble y el punto alto que comenzamos. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas cerrándolos
juntos. Nos toca hacer una cadena y ahora vamos a trabajar igual en el último grupo de 5 puntos que tenemos. Entonces tenemos que hacer un punto alto y un punto alto doble cerrados juntos. Empezamos el punto alto en el primer punto bajo que tenemos ahí. Ahora damos las 2 lazadas y hacemos el punto alto doble en el tercer punto alto que tenemos de la primera vuelta. Y lo cerramos juntos. Tejemos 3 puntos altos. Tenemos cuidado de hacer a un lado esa patita que acabamos de formar para que no nos tape el punto que está detrás. Y ahora vamos a hacer la otra patita, así que comenzamos con el punto alto doble que enganchamos en el mismo punto. Y ahora comenzamos un punto alto en el último punto bajo que tenemos de ese grupo de 5. Y lo cerramos juntos. Hacemos una cadena, tejemos un punto alto en el punto bajo que tenemos ahí, una cadena, un punto alto en el siguiente punto bajo, una cadena, ahí termina el adorno central y vamos a tejer ahora un punto alto en cada uno de los puntos que nos quedan, que en este caso son 19 puntos. Con este punto termino la vuelta y así es como ha quedado el adorno central. Ahí están esas V's que formamos. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Esta vuelta 4 es como la vuelta 2, así que hacemos un punto bajo en cada punto y donde tengamos cadena, pues hacemos cadena. Empezamos tejiendo para esta talla 19 puntos bajos, comenzando en el primer punto. Llegamos a la cadena, así que hacemos una cadena, un punto bajo en el punto alto, una cadena, un punto bajo en el punto alto que sigue, una cadena. Ahora nos toca hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto de los 5 que tenemos ahí. Vamos aquí al primero, ven, es el que nos resultó del punto alto doble y el punto alto cerrados juntos. Entonces, hacemos ahí el primer punto bajo, 1, siguiente punto, 2, siguiente 3, 4 y aquí está el último punto que es el que nos resultó de la otra patita que formamos. Ahí hacemos el número 5. Nos toca hacer una cadena, otra vez 5 puntos bajos. Una cadena, nuevamente 5 puntos bajos. Una cadena, un punto bajo sobre el punto alto, una cadena, un punto bajo sobre el siguiente punto alto, una cadena y terminamos aquí con un punto bajo en cada punto. En este caso son 19. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido.
Vamos a tejer 19 puntos altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero. Trabajamos en el adorno central, así que hacemos una cadena, un punto alto en el punto bajo, una cadena, un punto alto en el punto bajo que sigue, una cadena, y ahora vamos a continuar formando estas V's en esos grupos de 5 puntos que tenemos. Entonces hacemos un punto alto y un punto alto doble cerrados juntos. Punto alto lo comenzamos en el primer punto bajo de ese grupo de 5. Y ahora el punto alto doble lo vamos a enganchar aquí en la vuelta de puntos altos que tenemos. Ven que tenemos 3 puntos altos que nos quedaron entre cada patita. Bueno, pues vamos a enganchar el punto alto doble en el que está en medio, es decir, en el segundo punto alto, este de aquí. Entonces damos las dos lazadas, lo tomamos igual, pasando el gancho por un lado, de delante hacia atrás y sacándolo por el otro lado. Y ahora lo cerramos juntos. Tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Hacemos a un lado esa patita que formamos para ver el punto que está atrás y no saltar ninguno. Ahí está 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Enganchamos en el mismo punto. Y ahora en el último punto bajo que tenemos ahí de ese grupo de 5 comenzamos el punto alto y lazada y lo cerramos juntos. Y seguiremos trabajando igual, así que hacemos una cadena. Ahora vamos a formar la primera patita. Comenzamos un punto alto en el primer punto bajo de ese grupo de 5. Ahora comenzamos un punto alto doble aquí en el punto que nos queda en el medio de estos 3 que tenemos de la vuelta de puntos altos. ¿Ven? Estos de aquí, este es el punto de en medio, el segundo. Entonces lo tomamos y comenzamos un punto alto doble y ahora lo cerramos juntos. Tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Y ahora tenemos que formar la segunda patita. Comenzamos el punto alto doble enganchándolo en el mismo punto donde enganchamos el anterior. Y ahora comenzamos el punto alto aquí en el último punto bajo que tenemos de ese grupo de 5. Y lo cerramos juntos. Hacemos una cadena y vamos a hacer lo mismo en este grupo. Comenzamos el punto alto en el primer punto bajo que tenemos de ese grupo de 5 y ahora comenzamos el punto alto doble enganchándolo en el segundo punto de estos 3 que tenemos aquí. Lo cerramos juntos. Tejemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Y ahora hacemos la segunda patita. Comenzamos el punto alto doble enganchándolo en el mismo punto alto en que enganchamos el anterior. Y ahora comenzamos el punto alto en el último punto bajo que nos queda de ese grupo de 5. Y lo cerramos juntos. Tejemos una cadena, un punto alto sobre el punto bajo, una cadena
un punto alto sobre el punto bajo que sigue, una cadena y ahora tejemos un punto alto sobre cada uno de los puntos que nos quedan, que en este caso son 19. Y vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Esta vuelta 6 es igual que la vuelta 4 y la 2, ¿ok? Así que hacemos un punto bajo en cada punto que tengamos y una cadena en donde tengamos cadena. Vamos a tejer esta vuelta. Así va el tejido, se ven muy bonitas esas V's que vamos formando. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta 5 y la vuelta 6 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 36 centímetros. Es importante que terminemos en la repetición de una vuelta 6. Y de cualquier manera, si alguien quiere tejer su blusa más larga o más corta, no hay ningún problema. Tejan hasta alcanzar ese largo que necesiten. Acuérdense de terminar en una vuelta 6. Y tengan en cuenta que, para ese largo que van a querer, tengan en cuenta que en la parte de arriba vamos a tejer otros 3 centímetros y medio aproximadamente y abajo vamos a hacer también una orilla que mide lo mismo, 3 centímetros y medio aproximadamente, ¿ok? Entonces vamos a repetir estas vueltas 5 y 6. Ya alcancé la distancia que necesitaba, así quedó el tejido. Terminé en una vuelta 6, como habíamos dicho. Y bueno, si ustedes también ya tienen esos centímetros que necesitaban, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a hacer puntos medios altos deslizados. Vamos a hacer un punto medio alto deslizado en cada punto y uno en cada cadena. Entonces empezamos en el primer punto. Para hacerlo vamos a dar una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y estírenla bien para que no les cueste trabajo hacer este punto y después esa misma lazada la vamos a pasar por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Pueden ayudarse con el dedo pulgar para empujarla un poquito y torcer un poquito el gancho para pasarla, así. Vamos a hacerlo otra vez. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra. Acuérdense, no la aprieten. Ayúdense con el pulgar para empujarla un poquito. Torcemos un poco el gancho y la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, no la aprieto. Y ahora la paso por las 2 argollas que tengo en el gancho. Voy a hacerlo otra vez. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, sin apretar. Y esa misma lazada la pasamos por las 2 argollas que ya teníamos. Entonces, vamos a continuar haciendo estos puntos medios altos deslizados, uno en cada punto y uno en cada cadena. Cuando lleguen a las cadenas, sigan igual, haciendo un punto medio alto deslizado en cada una. Pasen el gancho por aquí abajo de la cadena y ahí está el punto. Aquí, por ejemplo, tengo otra cadena, así que paso el gancho por debajo. Ahí está. Entonces vamos a seguir así hasta terminar la vuelta. Con este punto termino la vuelta. Vamos a hacer la que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra vuelta igual. Un punto medio alto deslizado en cada punto. Empezamos en el primero, aquí. Y seguimos así en cada punto. Ya casi termino esta vuelta. Aquí está el último punto. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Tejemos en el primer punto un punto alto.
y una cadena. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos lo mismo. Un punto alto y una cadena. Y así vamos a continuar repitiendo. Acabo de tejer aquí un punto alto, me toca hacer una cadena, saltamos un punto y llegamos al último donde hacemos un punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a seguir trabajando igual con puntos altos y cadenas. Así que en el primer punto hacemos un punto alto, una cadena, tejemos un punto alto sobre el punto alto y una cadena. Y continuamos así. Acabo de hacer ahí un punto alto, hago una cadena y terminamos con un punto alto en el último punto. Corten su lana dejando una hebra larga, pues la vamos a utilizar para coser un hombro. Y la pasan por la argolla del gancho. Pues ya tenemos una parte lista, se ve muy bien. Puede ser el delantero o la espalda. Las dos partes se tejen igual, así que ahora toca hacer otra parte exactamente igual a esta. Mismo número de cadenas y mismas vueltas. También al final dejen una hebra larga que nos va a servir para coser. Ya que tienen las dos partes iguales, entonces vamos a delimitar el espacio del cuello. Esta blusa lleva un cuello tipo jal, que es el más sencillo de todos, así que solamente tenemos que marcar el espacio que vamos a dejar. En mi caso, por ejemplo, yo voy a dejar 23 centímetros aproximadamente para el espacio del cuello, pero esto es al gusto de cada quien, ¿ok? Ustedes pruébenla y vean qué tantos centímetros quieren dejar para el cuello de su blusa. Coloquen unos marcadores y asegúrense de que han dejado el mismo número de puntos para cada hombro. Ahora coseremos los hombros. Así que colocamos las dos piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Yo sugiero unir esta parte con el punto tipo colchón, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Entonces, vamos a pasar la aguja por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Ahí buscamos el primer punto, en mi caso es este que tengo aquí, y pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Ahora vamos a hacer lo mismo en el primer punto de este lado, que es este que tengo aquí. De adentro hacia afuera pasamos la aguja. Tenemos que hacer lo mismo en las cadenas. Así que vamos ahora a la cadena que sigue. En mi caso es esta. Paso la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora hago lo mismo en este lado. Voy a la cadena que sigue aquí. Y paso la aguja de adentro hacia afuera. Siguiente punto en este lado. Aquí lo veo. Y siguiente punto en este otro lado. Siguiente cadena aquí. Y siguiente cadena en este lado. Y así vamos a continuar hasta llegar a la marca que hayamos puesto. Voy a hacer las últimas puntadas, una en esta cadena y una en esta.
Si ustedes también ya terminaron, van a pasar la aguja por la última cadena o el último punto donde hayan cosido. En mi caso es aquí. Y por aquí, por el lado del revés, vamos a hacer un nudo. Estos hilos que van quedando, al final los vamos a esconder por el revés del tejido. Y ahora van a coser el otro hombro de la misma manera. Ahora vamos a coser los costados. Nos acomodamos ahora con el revés del tejido hacia afuera y el derecho de ambas piezas hacia adentro. Antes de coser el costado, tenemos que definir cuál es el espacio para la manga. Así que medimos desde el hombro y hacia abajo. Para esta talla yo sugiero aproximadamente 18 centímetros. Ahí ya coloqué un marcador. Asegúrense al momento de colocar el marcador de ponerlo en la misma vuelta en ambas piezas. Para unir el costado yo sugiero utilizar punto deslizado, que vamos a hacer con el mismo gancho con el que tejimos la blusa. Vamos a unir vuelta con vuelta, siempre cuidando de unir las vueltas de puntos altos con las vueltas de puntos altos y las de puntos bajos con las de puntos bajos. Entonces, tomen su gancho y una hebra nueva y vamos a empezar. Acuérdense que tenemos el revés del tejido hacia afuera. Vamos a buscar aquí en la orilla la primera cadena que tengamos. En mi caso es esta. Por ahí pasamos el gancho y hacemos lo mismo en la otra pieza. Busquen la primera cadena. Aquí está la mía. Tomamos la lana y sacamos por ahí esa hebra. Y hacemos una cadena para asegurar. Este hilo que quedó, después hacemos un nudito y lo escondemos por el revés del tejido. Vamos a la primera vuelta que tenemos, que es esta de puntos altos, y en un espacio en la orilla pasamos el gancho, yo lo voy a hacer aquí, y ahora hacemos lo mismo en la otra pieza. Busquen esa primera vuelta, en mi caso aquí están esos puntos altos, y en un espacio en la orilla, por ahí voy a pasar el gancho, lo voy a hacer ahí. Tomamos la lana. La sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a seguir igual en cada vuelta. Entonces ahora nos toca aquí una vuelta de puntos bajos. Busquen un espacio en la orilla. Voy a hacerlo aquí y ahora voy a la vuelta de puntos bajos en esta otra pieza. Aquí los pueden ver. Miren, aquí hay un punto bajo y aquí hay otro. Si abro el tejido, ahí veo un espacio por donde pasar el gancho. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Otra vez voy a la vuelta que sigue, voy a pasar el gancho por este espacio que tengo, es una vuelta de puntos altos y ahora busco la vuelta de puntos altos en este lado, que es esta. Busco un espacio, voy a meter el gancho ahí, tomo la lana, la saco por la argolla que tengo en el gancho. Siguiente vuelta, es una vuelta de puntos bajos. Voy a pasar aquí el gancho y ahora busco la vuelta de puntos bajos acá. Aquí están esos puntos bajos. ¿Ven? Aquí se ven sus dos patitas. Aquí otro. Entonces, ahí en la orilla, busco un espacio, paso el gancho y hago un punto deslizado. Y así vamos a continuar en cada vuelta. Voy a quitar el marcador para hacer la última puntada. En mi caso terminé en una vuelta de puntos altos, pero si terminaron en una vuelta de puntos bajos es correcto también. Y ahora corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y van a coser de la misma manera el otro costado.
por el lado derecho del tejido, así es como queda la costura. Nos quedan alineadas las vueltas y no se forman agujeritos. Quedó muy bien. Ya que cosimos los costados, entonces vamos a tejer las mangas. Las dos se tejen igual, pueden empezar con la que ustedes quieran y vamos a continuar con este patrón que tenemos aquí donde tejimos las 2 vueltas de puntos medios altos deslizados y las 2 vueltas de puntos altos y cadenas. Vamos a hacerlo también en las mangas. Entonces vamos a agregar una hebra nueva aquí donde terminamos la costura del costado. Vamos a agregar una hebra nueva en el espacio que tengamos a un lado del final de la costura del costado. En mi caso yo lo voy a hacer aquí. Por ahí vamos a sacar el hilo y hacemos una cadena para asegurar. Y en ese mismo espacio o en ese mismo final de vuelta, que puede ser una vuelta de puntos altos o una vuelta de puntos bajos, ahí vamos a hacer el primer punto medio alto deslizado. Entonces volvemos a meter ahí el gancho y hacemos un punto medio alto deslizado. Ahí está. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos deslizados a todo lo largo de este espacio y los vamos a acomodar de la siguiente manera. Al final de las vueltas de puntos altos vamos a tejer 2 puntos medios altos deslizados y al final de las vueltas de puntos bajos vamos a tejer solamente un punto medio alto deslizado. Este que hicimos aquí primero no importa si está al final de una vuelta de puntos altos o de una vuelta de puntos bajos, no importa, solamente vamos a hacer uno, ¿ok? Ese así se va a quedar. Entonces vamos a continuar tejiéndolos. En mi caso se me presenta una vuelta de puntos bajos, así que ahí al final me toca hacer solamente un punto medio alto deslizado. Ustedes tejan 1 o 2 según les corresponda. Ahora yo aquí tengo una vuelta de puntos altos, así que voy a hacer 2. Uno lo voy a hacer en este espacio y otro lo voy a hacer aquí en este espacio. Ahora a mí me toca hacer solamente uno, pues aquí tengo una vuelta de puntos bajos. Y en la siguiente me toca hacer 2 porque es una vuelta de puntos altos. Ustedes tejan los puntos que les correspondan, 1 o 2. Y así vamos a continuar. Cuando lleguen a las vueltas de puntos medios altos deslizados, que tenemos 2, vamos a tejer solamente al final de una de ellas, ¿ok? Vamos a tejer un punto medio alto deslizado al final de una de ellas, la que ustedes quieran. No importa cuál escojan. Yo, por ejemplo, voy a escoger la primera, que es esta. Aquí está la segunda. Entonces, yo escojo la primera. Y ahora aquí en las vueltas de puntos altos y cadenas vamos a tejer 2 puntos medios altos deslizados al final de cada una. Ahí está uno y otro y ahora voy a la siguiente vuelta. Ahí está uno y otro más. Ese no quiso. Ahí está. Ahora ya llegamos a la costura del hombro y vamos a tejer en el otro lado distribuyendo los puntos igual que lo hicimos aquí, todo igual. Entonces vamos a continuar. Ya he dado toda la vuelta, terminé aquí en el espacio que tengo junto al final de la costura del costado. Si ustedes también ya terminaron, lo que van a hacer ahora es contar sus puntos. Vamos a asegurarnos de tener una cantidad par de ellos. Si no la tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar otro punto ahí en el último espacio donde trabajaron, ¿ok? En mi caso, yo sí tengo ese número par de puntos, así que no voy a hacer ese punto extra. Ya que estén listos, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto medio alto deslizado que hicimos. Así que pasamos el gancho así y sacamos por ahí la lana, así. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido. Así, ahora vemos
la parte de adentro de la manga y el revés de los puntos medios altos deslizados que acabamos de hacer. Y vamos a hacer otra vuelta más de puntos medios altos deslizados. Comenzamos a tejer en el primer punto, que es el que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Ahí hacemos el primer punto medio alto deslizado y continuamos así en cada punto. Vamos a terminar esta vuelta. Me queda solamente un punto, que es este. Aquí en este punto que ven, donde sale este hilito, que es la cadena que hicimos para subir, en ese punto ya no tejemos, ¿ok? Nuestra vuelta termina aquí. Aquí ya no tejemos. Lleven siempre la cuenta de sus puntos. En cada vuelta siempre deben de tener los mismos. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a tejer una vuelta de puntos altos y cadenas. Empezamos a tejer en el primer punto, que es este, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ahí hacemos el primer punto alto, una cadena, saltamos un punto, vamos al que sigue y repetimos un punto alto y una cadena. Y así vamos a continuar. Acabo de hacer aquí un punto alto, me toca hacer una cadena, salto un punto, voy al que sigue, tejo un punto alto, una cadena y ya nada más nos debe de quedar un punto, este. Acuérdense que aquí ya no tejemos, donde vemos el hilo de la cadena que hicimos para subir. La vuelta termina aquí, que es el punto que tenemos que saltar. Entonces, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer otra vuelta de puntos altos y cadenas. Empezamos a tejer en el primer punto, el que está pegado a la cadena. Ahí hacemos un punto alto, una cadena. Ahora vamos al punto alto que sigue y hacemos lo mismo, un punto alto y una cadena. En el siguiente punto alto igual, un punto alto y una cadena. Y así continuamos. Hice aquí un punto alto, así que me toca hacer una cadena. Tejemos en el último punto alto que tenemos, que es este. Hacemos una cadena y ahora ya nos toca unir con un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a continuar repitiendo de la vuelta 1 a la 4. Son entonces 2 vueltas de puntos medios altos deslizados y 2 vueltas de puntos altos y cadenas. Vamos a repetir así constantemente, vuelta 1 a 4, hasta que cada quien alcance el largo que le guste para su manga. En mi caso, yo por aquí ya tengo una hecha. En mi caso, yo tejí hasta alcanzar aproximadamente 14 centímetros. Pero como les digo, esto es totalmente al gusto de cada quien. Qué tan larga o qué tan corta quieren su manga. Y yo terminé en una vuelta de puntos altos y cadenas, pero igualmente pueden terminar en una vuelta de puntos medios altos deslizados, como ustedes quieran. Entonces voy a hacer con ustedes la repetición de la vuelta 1 para que no quede ninguna duda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Entonces nos toca hacer la vuelta 1, que es de puntos medios altos deslizados. Vamos a tejer un punto medio alto deslizado en cada punto y uno en cada cadena. Entonces empezamos en el primer punto, que está pegado a la cadena. Y ahí hacemos el primero. Ahora en el espacio de cadena lo hacemos igual. Pasamos el gancho por debajo de la cadena y hacemos un punto medio alto deslizado. En el punto que sigue y en el espacio de cadena.
Y así continuamos. Vamos a terminar esta vuelta. Voy a tejer aquí sobre este punto alto y terminamos aquí en la última cadena que tenemos. Ahí hacemos este último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto. Ahora ya continuarán con la vuelta 2, la 3, la 4, otra vez la 1, la 2, etc. hasta que alcancen el largo que les guste. Y una vez que alcancen el largo que querían para la manga, entonces unan su última vuelta. Yo terminé en una vuelta de puntos altos y cadenas. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya que terminaron con una de las mangas, entonces van a tejer la segunda, que como les decía, se teje igual. Así que agregan una hebra nueva a un lado de la costura del costado, del final de esa costura, y a partir de ahí tejen sus puntos medios altos deslizados, igual que lo hicieron acá, los acomodan igual. Y luego continúan tejiendo las mismas vueltas que hicieron aquí. Ahora trabajaremos en la orilla inferior, así que escojan qué lado quieren que sea la espalda y cuál el delantero, y en la espalda vamos a agregar una hebra nueva en la cadena del centro. En la cadena del punto donde enganchamos la V central, entonces ahí agregamos una hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. Ahí en esa misma cadena vamos a tejer un punto alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada cadena. Aquí voy a la que sigue. En las cadenas que saltamos igual hay que tejer un punto, ya sea que metan el gancho en la cadena o que lo tejan así, alrededor de la cadena, como ustedes quieran. Yo voy a meter el gancho en la cadena. Entonces vamos a continuar así hasta que demos toda la vuelta a la parte de abajo de la blusa. Aquí tengo ya la última cadena. Con eso termino la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y ahora no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a seguir tejiendo así. Vamos a hacer en esta vuelta un punto alto en relieve tomado por delante y uno tomado por detrás. Empezamos a tejer en el primer punto alto, ahí hacemos un punto alto en relieve tomado por delante, que es como estuvimos tomando los puntos al hacer las V's. Entonces pasamos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, en el punto que sigue hacemos un punto alto en relieve, pero tomado por detrás. Así que damos una lazada. Ahora pasamos el gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto y lo regresamos por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia atrás. Damos una lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a continuar repitiendo esto. Un punto en relieve tomado por delante. Ahí está, empujamos el punto hacia adelante y tejemos un punto alto. Lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y en el que sigue un punto alto en relieve tomado por detrás. Así que pasamos el gancho de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Así entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Me queda ya el último punto alto que es este y como aquí tejí este punto tomado por delante, a mí me toca tejer el último tomado por detrás. Pero si a alguien le quedó tomarlo por delante, ese último punto, está bien también, es correcto. Eso depende del número de puntos que tenga cada quien en esta parte, ¿ok? No pasa nada. Ustedes terminen como les toque. A mí entonces me toca tomarlo por detrás. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y acuérdense, aquí no vamos a dar vuelta al tejido. Continuaremos repitiendo esta vuelta número 2 donde hicimos un punto alto en relieve tomado por delante y uno tomado por detrás. Así que empezamos en el primer punto que nos toca hacerlo tomado por delante. Y hacemos un punto alto. Y ahora en el punto que sigue lo tomamos por detrás. Voy a estirar un poquito el tejido para que vean claro por dónde pasa el gancho. Y hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar. Tejan el último punto como a ustedes les toque. A mí me toca tejerlo tomándolo por detrás. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y ya está, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Todos los hilos que fueron quedando conforme tejimos la blusa hay que esconderlos por el revés del tejido. Se trata de pasarlos solamente un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden y por ejemplo con los hilos que me quedaron de cuando agregué hebras nuevas, yo prefiero primero hacer un nudito y luego ya esconderlos. Entonces, por ejemplo, este, que es el que me quedó de cuando hice la costura del costado, primero voy a hacer aquí un nudo y ahora ya lo voy a esconder. Como les decía, se trata de pasarlos un poquito entre el tejido. Y cuando terminen, corten lo que les sobra. Así lo van a hacer con cada uno. Una vez que escondieron todos los hilitos que fueron quedando, pues ya está lista la blusa. Ya vieron que fue muy fácil y quedó muy linda. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!